Muy buenas muchachos, en este video veremos el tema de pirámides. Veremos su parte de teoría, la definición, los elementos y las fórmulas para calcular el área total y el volumen. Bien, entonces comencemos. Pirámide. Definición. La pirámide es un cuerpo geométrico que está formado por un polígono regular cualquiera, llamado base, y tantas caras triangulares como lados tenga la base, que se unen en un punto común llamado vértice. Entonces, ahí tenemos la definición de la pirámide. Tiene su base, que puede ser cualquier polígono regular, un triángulo, equilátero, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un heptágono y así sucesivamente. Y va a tener tantas caras triangulares como lados tenga la base. Y todos esas caras triangulares, que son triángulos, ¿verdad?, se unen en un punto común llamado vértice, ¿verdad?, que es la famosa punta de la pirámide, o el ápice, que es lo mismo. Bien, entonces, las pirámides, aquí es pirámides, ¿verdad? Tenemos las pirámides según sus bases. Entonces, aquí tenemos la pirámide cuya base es triangular, la pirámide de base cuadrangular, la pirámide de base pentagonal y la pirámide de base hexagonal. Aquí no es prisma, es pirámide. Pirámide según sus bases. Entonces, base triangular, entonces 3 caras triangulares, base cuadrangular, 4 caras triangulares, ¿verdad?, unidas todas en un punto común, que es el vértice, en la pirámide de base pentagonal y hexagonal. Entonces ahí tenemos las pirámides. Ahora veamos cuáles son los elementos de una pirámide. Entonces, básicamente son 6 elementos. La base, ¿verdad?, que aquí solo es una, ¿verdad?, no como en el prisma, que son 2. Las caras laterales, que son triángulos en lugar de ser rectángulos como en el prisma. El vértice, ¿verdad?, todas las caras laterales se unen en un punto común que se llama vértice o ápice. Tenemos la altura de la pirámide. Entonces, aquí voy a colocar la figura para que la altura de la pirámide es la distancia que va desde el vértice hasta el centro de la base. Entonces, la altura es la distancia desde el vértice hasta el centro de la base. Entonces, esto es la altura. Aquí está, ¿ve? Altura, ¿ve? ¿Ve? Desde el vértice hasta el centro de la base. Luego tenemos el apotema de la pirámide, que es el apotema de la base. ¿Qué es el apotema de la base? Es la distancia que va del centro de la base hacia el punto medio, perdón con el mouse ahí, que va desde el centro de la base hasta el punto medio de los lados, ¿no? Aquí, este es el apotema de la pirámide, desde el centro de la figura hasta el punto medio de uno de los lados. Puede ser aquí o puede ser acá, o puede ser aquí también, no importa dónde. Bueno, entonces, ese es el apotema de la pirámide. De la base, perdón, el apotema de la base, ahí está, ¿ves? Apotema de la base. Y luego tenemos el apotema de la pirámide, ¿verdad?, que es la altura o la distancia que va del vértice hacia el punto medio, ¿verdad?, de uno de los lados, ¿verdad?, de las caras laterales. Entonces, ese es el apotema de la pirámide. El apotema de la pirámide es la altura de los triángulos, de los triángulos de las caras laterales, ¿verdad? Ese sería el apotema de la pirámide. Entonces, ahí tenemos los 6 elementos. Vértice, ¿verdad? O sea, el punto más alto, vértice. Las caras laterales, que son los triángulos. La base, la altura de la pirámide, el apotema de la base y el apotema de la pirámide. Bien, ahí tenemos los elementos. Veamos ahora cuáles son las fórmulas para calcular el área y el volumen. Entonces, el área total siempre va a seguir siendo, miren, área lateral más el área de la base. Ahora, no 2 veces el área de la base, porque la pirámide solamente tiene una base, ¿verdad? Entonces, solamente va a ser área lateral más área de la base una vez, porque solamente hay una base. ¿Verdad? Y el área lateral va a ser perímetro de la base por el apotema de la pirámide, el perímetro de la base, por el apotema de la pirámide, sobre 2. Ese va a ser el área lateral. Y el volumen, entonces,
igual que en el prisma, área de la base por altura, nada más que ahora dividido entre 3. Esa es la única, lo que se le agrega aquí al volumen. En el prisma solo es área de la base por altura del prisma, ¿verdad? Y aquí en la pirámide es área de la base por altura de la pirámide, nada más que entre 3. Bueno, entonces ahí tenemos las fórmulas, ¿verdad? El área de la base va a depender de la figura que tenga. Acuérdense que si es un triángulo, entonces lado del triángulo o base por altura del triángulo, ¿verdad? Por la altura del triángulo sobre 2. Si es un cuadrado la base, entonces L elevado al cuadrado. Si es un pentágono, un hexágono, un heptágono la base o un octágono, cualquiera de esos polígonos, entonces perímetro por apotema sobre 2. Bien, es bueno, repito, que esas fórmulas ustedes las saquen aparte para que no se les olvide, ¿verdad? Y las tengan a mano a la hora de hacer sus ejercicios. Bien, vamos ahora con el primer ejemplo. Entonces, dice calcular el área total y el volumen de una pirámide de base heptagonal si tiene las siguientes medidas. Lado de la base, 5.3 centímetros. Apotema de la base, 4.8 centímetros. Altura de la pirámide, 13 centímetros. Apotema de la pirámide, 13.8 centímetros. Bien, pues ahí tenemos todas las medidas, solamente para que las apliquemos en la fórmula. Entonces, ahí tenemos el dibujo, ¿ven? Una pirámide de base heptagonal, 7 lados. Miren, los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está. Bien, entonces, son las caras laterales 7 triángulos, ¿verdad? Entonces, ahí estaría el molde para poder armarlas. Aquí está, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y los 7 triángulos que van cazando aquí, ¿verdad? Bueno. Entonces vamos primero, área total. Ya sabemos que es área lateral más área de la base. Comenzamos siempre con el área de la base. Como es un heptágono, entonces ya sabemos que la fórmula para calcular el área de un heptágono es perímetro por apotema sobre 2. Entonces, sustituyamos. Como es un heptágono, entonces tiene 7 lados. Entonces el perímetro sería 7 por la medida, ¿verdad?, del lado del heptágono. Entonces el lado de la base, aquí está, del heptágono, 5.3. Entonces 7 por 5.3 sería el perímetro. ¿Por qué 7? Porque es un heptágono, 7 lados. Si fuera un pentágono, entonces aquí sería 5. Si fuera un octágono, entonces aquí sería 8. Bien, entonces perímetro 7 por 5.3. Por el apotema, estamos con la base, entonces tiene que ser el apotema de la base, no el apotema de la pirámide. ¿Ya? Estamos calculando el área de la base. Entonces este apotema no es el apotema de la pirámide, es el apotema de la base. Tienen que tener cuidado ahí. Entonces, apotema de la base, 4.8 centímetros entre 2. Ahora realizo las operaciones. Hago la operación en la parte de arriba de la fracción, o sea, en el numerador. 7 por 5.3 por 4.8, ¿verdad? Da como resultado 178.08 centímetro por centímetro, centímetros al cuadrado, entre 2. Ahora realizo la división. Entonces voy a tener que el área de la base va a ser entonces 178.08 entre 2, 89.04 centímetros cuadrados. Ya tengo el área de la base. Vamos ahora con el área lateral. Entonces, para la pirámide, el área lateral es perímetro de la base por apotema de la pirámide. Aquí está, ¿ve? Apotema de la pirámide. Miren, hasta diferente es. Cuando es el apotema de la base, miren, es con A minúscula, ¿ve? El A minúscula es el apotema de la base. Y el apotema de la pirámide es todo con mayúscula, ¿ve? Apotema de la pirámide. Así que no hay lugar a confundirse en las formas, ¿verdad? Bien, entonces, vamos. Área lateral, perímetro de la base. Ya sabemos que es 7, porque es un heptágono, 7 lados, por lo que mide cada lado, que es 5.3 centímetros. Entonces ahí tenemos el perímetro, 7 por 5.3 centímetros, por el apotema de la pirámide, que en este caso sería 13.8 centímetros, sobre 2. Realizo la multiplicación en el numerador de la fracción. Entonces, 7 por 5.3 por 13.8
Da como resultado 511.98. Centímetro por centímetro, estoy multiplicando, los exponentes de las unidades se suman, entonces 1 más 1, 2. Bien, entonces ahora por último la división. Entonces al dividir 511.98 entre 2, tenemos como resultado 255.99 centímetros cuadrados. Y ya tenemos el área lateral. Entonces, ahora ya puedo calcular el área total, que es área lateral más área de la base, que aquí está el área de la base. Solo sustituyo, entonces esto va a ser igual área lateral, que la acabo de calcular, 255.99 centímetros cuadrados, más el área de la base, aquí está, 89.04 centímetros al cuadrado. Ahora hago la suma, entonces tengo que área total va a ser igual entonces a 255.99 más 89.04, 345.03 centímetros cuadrados. Repito de nuevo, cuando sumo los exponentes de las unidades no se suman. Cuando sumo o resto, el exponente, como tiene que ser el mismo, solamente se copia. Y ahí tengo el área total de esta pirámide de base heptagonal. ¿Qué me falta nada más? El volumen. Entonces, vengo, planteo la fórmula de volumen, ¿verdad? Para la pirámide es área de la base por altura de la pirámide sobre 3. Entonces, solo hagamos la sustitución. El área de la base, aquí la tengo calculada, entonces sería 89.04 centímetros cuadrados por la altura de la pirámide, que aquí está, miren, altura de la pirámide 13 centímetros entre 3. Realizo la multiplicación en el numerador de la fracción, o sea, en la parte de arriba de la fracción. Entonces, 89.04 por 13 da como resultado 1157.52 centímetros cuadrados por centímetros. Estoy multiplicando, los exponentes de la unidad se suman, 2 más 1, 3 sobre 3. Y ahora realizo la división. Entonces, 1157.52 entre 3, 385.84 centímetros cúbicos. Y ya hice el cálculo del área total, ¿verdad? Y el volumen para esta pirámide de base heptagonal. Entonces, si ustedes se fijan, el proceso es bastante similar al de los prismas, ¿verdad? Entonces, les repito, solamente no olviden, ¿verdad? Trabajar con las unidades, ¿verdad? El resultado, el número sin la unidad no me dice nada, así es que no se les olvide trabajar con las unidades. Bien, en el siguiente video vamos a hacer 2 ejemplos más, ¿verdad? Sobre prismas, ¿verdad? Y un ejemplo más sobre prismas y el otro ejemplo que vamos a hacer es un ejemplo de aplicación, ¿verdad? Bien, cheque pues.